Hola, buenas tardes compañeros, maestra. Yo soy Cristina Cuadros. Hoy nos acompaña Yasmín y Sofi. Nosotras vamos a hablar acerca de la mente y la conciencia. Le doy la palabra a nuestra compañera Yasmín. Gracias, Cristina. Pues en esta ocasión, como lo menciona mi compañera, vamos a hablar acerca de la conciencia. La conciencia es una de las capacidades cognitivas más importantes que tiene el ser humano y una de las más difíciles de explicar a la vez, porque todavía no conocemos bien cuáles son los componentes que la crean. Querer entender a la conciencia es un tema complicado porque depende desde qué perspectiva queramos enfocarnos. Por ejemplo, están los dualistas que creen que el cuerpo y la mente son temas totalmente separados y que entonces hablar de conciencia es hablar de algo pues casi metafísico, ¿no? Es hablar como del alma, de algo más trascendente, etcétera. Por otra parte, están los materialistas, que son los que creen que pues, el cuerpo es como una maquinaria y que debe haber un cierto mecanismo que oriente el funcionamiento pues, del cerebro, de la conciencia, de nuestra percepción del entorno y de nosotros mismos. Diversos teóricos han estudiado la conciencia y se ha llegado a la conclusión, en primer lugar, de que la conciencia tiene que ser de naturaleza biológica, porque ustedes no me dejarán mentir, que todos los seres que manifiestan conciencia, que manifiestan tener conocimiento de su entorno y de sí mismos, pues generalmente están vivos. Ya si quisiéramos hablar como de la conciencia después de la muerte, estaríamos entrando pues a temas muy complicados como los fantasmas y cosas así. Entonces, siguiendo la línea de la ciencia positiva, diríamos que la vida es un factor clave para que la conciencia exista. Luego, gracias a estudios que se han hecho con personas con ciertos trastornos, como la epilepsia, por ejemplo, o cuando se estudia el sueño de las personas, hemos visto que la conciencia se pierde cuando hay como una onda de mayor amplitud. Eso quiere decir que debe haber un cierto orden y una cierta frecuencia en la electricidad de nuestro cerebro para que nosotros mantengamos la conciencia normal, ¿no? Que es la que tenemos en este momento. Y bueno, entonces por eso sabemos que la conciencia es de naturaleza biológica, eléctrica, física, y bueno, también sabemos que gracias a las emociones, los pensamientos y al impacto que tienen las sensaciones que nosotros interpretamos del entorno, nosotros liberamos ciertos neurotransmisores o ciertas hormonas que tienen un impacto muy significativo en nuestra conducta, ¿no? Entonces, la naturaleza es de origen biológico, bioquímico, eléctrico y, bueno, claramente físico. Hay algunas otras teorías que hablan del impacto o bueno, más bien de la participación de un aspecto cuántico en la conciencia, pero bueno, eso es algo muy nuevo y no vamos a profundizar por ahora en eso. Y bueno, obviamente también están como todas las teorías metafísicas que acompañan este tema. Yo no sé, mis compañeras, qué opinen. Bueno, dentro de lo que yo estuve investigando, estaba viendo que, bueno, como venían diciendo, ¿no? Que la conciencia es el estado fisiológico del individuo, en donde mantiene un estado de alerta. Tiene que haber otra persona que de alguna manera identifique el que uno ha perdido ese estado de conciencia. Es decir, depende de otra persona el que lo valore, porque pues la persona que lo perdió está de cierta manera inconsciente, no se puede percatar de eso. ¿Esto cómo lo va a hacer? Pues a través de las percepciones, tanto visual, auditivo, olfatorio, del gusto, porque se empiezan a perder esas percepciones y al perderlas es como empezamos a actuar de una manera que no sería hasta cierto punto normal o lo que para todas las demás personas se considera un estado normal. Entonces es así cuando se percatan de ese estado alterado de la conciencia. Dentro de todo esto, bueno, vienen varias formas, puede ser de una manera súbita, así de repente se pierde el estado de conciencia, o bien puede ser paulatinamente. Todo esto, pues, desde por enfermedades, por cuestiones propias del organismo, o bien incluso por drogas
por alcoholismo, y depende, bueno, del estado de la pérdida de la conciencia, es cómo el individuo va a actuar, ¿no? Así Y es. si tiene alguna recuperación. Algo así fue de lo que estuve viendo. No sé si gusten aportar algo. Pues yo, por Claro, ejemplo, les quiero contar, digo, relacionado con lo que dice Sofía, yo entré de hecho a estudiar psicología y elegí en esta ocasión el tema conciencia porque alguna vez consumí LSD y mi percepción pues de la realidad cambió mucho, ¿no? O sea, prácticamente sentí y vi muchas cosas que ni siquiera me había imaginado que se pudieran, ¿no? Y fue la primera vez que yo de verdad pues impactada con todo lo que había visto y sentido, busqué en Google, pues como puse qué es como el sentido de ti mismo, ¿no? O sea, ni siquiera sabía que la palabra para hablar de eso era conciencia, ¿no? O sea, porque lo perdí, como dice Sofía, ¿no? Lo perdí y nadie en ese momento, pues yo no me daba cuenta. Fue por drogas, como dices, fue de inmediato y también pues se me quitó afortunadamente rápidamente, ¿no? Esa es una de las características de los estados alterados de conciencia. Generalmente no duran mucho tiempo esas pérdidas de conciencia, ¿no? Y pues ya solo quería contarles eso. excelente, excelente. Pues mira, para dar continuidad a nuestra investigación, pues yo sí quisiera hablar acerca de la conciencia como individuos, ¿no? De cómo concebimos como individuos, ¿no? Nuestro estado de conciencia. Entonces, pues para que la autoconciencia pueda suceder, pues debemos de alcanzar la capacidad de que nuestro cerebro use los modelos aprendidos. Desde pequeñitos empezamos a aprender, él es mi papá, es mi mamá, es la voz, ¿no? Empezamos a reconocer voces. Entonces ya empezamos a tener conciencia, ¿no? De nuestro ser, de nuestro entorno. Tenemos pies, manos, ¿no? Entonces empezamos a ser conscientes de nuestras capacidades. Podemos caminar, todas las cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces vamos creciendo y con la edad vamos siendo conscientes de todas las capacidades que vamos adquiriendo, pero estas capacidades no se dan por sí mismas así solitas, apareciendo, ya no, no, bueno, no. Nosotros vamos tomando modelos y en nuestro cerebro se van interpretando, ¿sí? Nosotros no sabemos que el naranja es naranja, ¿sí? Los papás nos dicen, mira, sabes que es el color naranja. Dices, bueno, ya la siguiente vez que ves esa tonalidad dices, esta es naranja. ¿Por qué? Porque ya hay un modelo que se fijó en tu cerebro y entonces la siguiente vez que lo ves, lo reproduces, ¿no? Entonces, ahí podemos decir que estamos, pues, en uso de nuestra conciencia, ¿no? Por así decirlo, aunque se escuche un poquito raro, ¿no? Y bueno, también no solamente es la conciencia de nosotros como ser, de la conciencia de nuestro entorno, sino también la conciencia de cómo interactuamos, ¿no? Cómo estos modelos interactúan con nuestro entorno, ¿no? ¿De qué me sirve conocer el color naranja? ¿No? Por ejemplo, en los semáforos, ¿para qué nos servirá conocer el color roja? Para decir que esto es precaución, ¿no? Stop, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos realmente utilizando y aplicando los modelos aprendidos, ¿no? Vamos viendo la funcionalidad de estos modelos en nuestra conciencia y cómo interactúan con nuestro entorno, ¿no? Entonces, nosotros, aparte, no solamente de la conciencia social, perdón, ahí lo vamos a editar, ¿eh? Se me cuatrapearon los términos, porfi, ya sabes que cuando me trabo, bueno. Entonces, continúo. Todos estos modelos aprendidos no solamente atañen a lo personal, nosotros como individuos, y a lo social, sino también a lo fisiológico. Nosotros no entendemos bien cómo es que el cerebro regula las hormonas, por ejemplo, ¿no? O nuestra frecuencia cardíaca, o nuestra temperatura corporal, más sin embargo lo hace. Y no necesitamos tanto ahorita en este momento ser conscientes de cómo funcionan todas esas interacciones y esas comunicaciones neuronales, sino que cuando nosotros tenemos baja la temperatura o alta temperatura, estamos teniendo conciencia de esa sintomatología y entonces esa es como una precaución, ¿no? Por ejemplo, los vellitos de la piel, todas estas vellosidades así pequeñitas de la piel, nos ayudan también a tener un poco de percepción, ¿sí? Por si te camina una arañita o ya te rozaste con algo y te está lastimando. Entonces, ahí también, sin querer, nosotros estamos utilizando un modelo de conciencia preadquirido
para salvaguardar nuestra vida, ¿no? Entonces, nosotros requerimos de cierta continuidad en nuestro ser, en nuestro entorno y en nuestra fisiología, porque, como decía, si la temperatura corporal se eleva por encima de los 39 grados, pues bueno, estamos proclives a tener una convulsión, por ejemplo, ¿no? A que sobrevenga una convulsión. Y si esto es constante, pues podemos perder, perdón, la continuidad, otra vez, ay, podemos perder la continuidad de la vida. Nosotros requerimos de muchas continuidades en nuestra existencia, en nuestro ser, ¿sí? Continuidades sociales, continuidades físicas y fisiológicas. Una vez que nosotros podemos comprender todas estas continuidades, podemos entonces decir que estamos en pleno uso de nuestra conciencia. ¿Qué opinan ustedes acerca de que la conciencia se pueda plasmar en un modelo computacional de la mente? Que de hecho esa es la materia. Leímos el artículo acerca de la máquina de Turing, ¿no? Realmente es una máquina autónoma que tomaba decisiones, ¿no? Decisiones con respecto a los estándares que Turing le programó, ¿no? Ah, mira, yo creo que me decodifiques de esta palabra a esta palabra, ¿no? Entonces, vaya, Turing le propuso un modelo, pero él tomaba la decisión de qué carácter iba a tomar o no. Entonces, digo, no tomaba decisiones de, sabes que hoy no trabajo porque hace frío, ¿no? Entonces, pero sí toma, o sea, no toma decisiones viscerales, pero sí con respecto a los parámetros con los que fue programado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta laptop que tengo ahorita, la verdad es que toma un chorro de decisiones que yo ni en cuenta, ¿no? O sea, no creo que tenga esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero aprender. A mí me parece que sí, ¿no? O sea, hay días que, cómo se traba la canija, digo, me estás haciendo una mala jugada, pero no, la verdad es que la máquina no tiene esa conciencia de jugarme una mala pasada y decir, no, ¿sabes qué? Aunque tengas prisa, ahora no te voy a abrir el documento, ¿no? Entonces, yo creo que más bien sí tiene conciencia de toda la información que tiene y la verdad es que sí me ayuda, te digo, toma decisiones por mí buenísimas, la verdad, porque a veces me abre los documentos, como ahorita, ¿no? No, tengo duda, entonces le pucho y la verdad es que sí me ayuda. Pero yo no sé si sea correcto dar el ejemplo de Turing, de la máquina de Turing, como un modelo computacional que toma decisiones pero no tiene conciencia de sí. Pues es que mira, justo yo creo que de eso, pues eso es como la parte interesante. Yo creo que no hay nada, de hecho, ¿no? Como todavía decidido, porque pues Exacto. depende lo que tú consideres conciencia, ¿no? O sea, como lo de la conciencia de los dualistas y los materialistas. Si tú consideras que la conciencia es algo álmico, que trascendente y la que sea, pues tú vas a decir, no, no se puede, simplemente no, nunca, y no se puede y nunca se va a poder, ¿no? Porque trasciende la humanidad, ¿no? Es algo más espiritual y cañón, ¿no? Si eres muy materialista o muy computacional, a lo mejor dices como tú, sí, porque para mí la conciencia se resume a la capacidad de tomar decisiones del nivel que sean, ¿no? Entonces, como que siento que cualquier respuesta es correcta. Ok. Pues bueno, yo parto de que a mí se me hace muy interesante el hecho de que alguien más determine sobre tu conciencia, ¿no? Porque puede haber muchas, a lo mejor, teorías, muchas posturas acerca de la conciencia, pero para que, independientemente de eso, o sea, para que alguien determine, está inconsciente, perdió la conciencia, tiene que determinarlo alguien más. O sea, de alguna manera está sujeto a las otras personas. No sé si me explico. A mí eso se me hace muy interesante en el sentido de entonces, ¿cómo sabes que realmente estás viviendo una verdad? No sé si me explico. A lo mejor se oye así como muy disparado, ¿no? Uy. Pero, por ejemplo, cuando vimos con la profesora la película de Matrix, o sea, realmente, ¿cómo sabes que sí estás viviendo lo que tú crees? ¿Cómo sabes que estás consciente? A lo mejor realmente estás en un estado de inconsciencia y estás como en otra dimensión, no sé si me explico. Sí. Eso se me hace muy interesante. Y en relación a la programación, creo que sí. No sé si han visto últimamente, no tiene mucho que vi un video en donde está un robot que hicieron en forma de mujer. Es una mujer, ¿no? Físicamente.
le hacen preguntas y contesta. Y contesta de una manera que pudiera parecer tan natural, así como sabe lo que está diciendo. A lo mejor está hablando de programación, finalmente, bueno, dicen, alguien necesitó programarla, más o menos tiene una base hacia qué contestar y todo, pero creo que a lo mejor uno le puede poner muchos programas, no sé si recuerdan, bueno, yo tengo un hijo, a mí me gustan las películas de niños, pero la de IMAX, no sé si la vieron. No. Es un robot que en primera instancia era un robot que es como de salud, ayuda a la gente, los rescata, es como un rescatista. Pero un niño le mete un programa de lucha, ¿no? De pelea y así. Y llega el punto interesante, es donde el robot se vuelve ambas cosas, pelea y defiende y todo, pero al mismo tiempo cura a la gente. Entonces el niño que lo creó se encuentra tan enojado que le quita la programación de rescatista y quiere que mate a un señor, ¿no? Y el robot hasta cierto punto llega el momento en el que todavía estando consciente, agarra las tarjetas de donde le metieron la programación y decide no quitársela. O sea, él decide no quitársela. ¿Hasta qué punto podemos, a lo mejor eso sería lo que a mí se me haría interesante, hasta qué punto podemos proveer de información computacional que llegue el momento en el que toda esa información pueda así como revolverse, pueda así como mezclarse de toda la información que yo recibí así como un niño, porque los niños así son, ¿no? Reciben información, a lo mejor de mamá, de papá, de abuelito, de tía, de todo mundo, pero al final, ellos deciden, así chiquititos y así, a lo mejor sin mucho conocimiento, deciden hacia qué rumbo agarran, qué cosas jalan de cada quien. Y lo mismo pudiera, se me ocurre a mí, ¿no? Pasar con los sistemas computacionales. Hasta qué punto los dotamos y llega el momento en el que ellos determinan en base a toda la información que tienen qué aceptar o qué es bueno, qué es malo, qué pudieran agarrar, ¿no? No sé si me explico. A mí esa parte se me hace como muy interesante, ¿no? Y sobre todo en qué momento, si tú determinas algo, si tú decides hacer algo, en qué momento o quién decide si estás bien o estás mal, ¿no? Porque a lo mejor, hablando de otra vez de esa pérdida de conciencia, yo puedo ser drogadicta, ¿no? Y puedo decir, a mí me gustan las drogas y me ponen en un estado en donde mi mente vuela y todo eso, ¿no? Y a lo mejor socialmente está mal y la misma gente va a decir está mal y bueno, pero el punto es, alguien más tiene que hacérmelo saber que está mal, porque yo en ese momento, para mí, mi estado es que yo estoy bien. Sobre todo cuando se ocupan, por ejemplo, algún tipo de drogas, como para fines espirituales o para fines así como metafísicos. Está bien, lo consideran bien, porque te basa en un estado divino, ¿no? Y te permite ver cosas y cosas así, hasta qué punto no sé si me explico. Yo, por ejemplo, ya estoy así como que charlando mucho. Yo, por ejemplo, muchos años he estado militando en un grupo de alcohólicos anónimos. Yo no soy drogadicta, sin embargo, sí soy alcohólica. El día de hoy me determino como alcohólica, ¿no? Aunque tiene muchos años que yo no tomo. Pero bueno, dentro de nuestras experiencias, hacemos retiros. Y en los retiros se les deja a las personas sin dormir. La realidad es que no duermen en como en 3 días, no con un estado de hambre, pero sí se les da de comer lo necesario. Se les cuentan historias así como de cada quien y se pone en un estado así como muy alterado, ¿no? De su mismo ser, porque pues de eso se trata la experiencia. Pero el punto es, para nosotros eso está bien. Y nuestro estado a lo mejor en ese estado tienes como visiones, llamaríamos nosotros, ¿no?
para nuestro tema dirían, este perdió la conciencia, ¿no? Porque pues ya está alucinando, pero para nosotros es un estado al contrario, un estado padre, ¿no? En el que tienes a lo mejor un acercamiento espiritual y cosas así. Entonces, por eso a mí se me hace interesante hasta qué punto otra persona decide si estás en un estado de conciencia o en un estado inconsciente y hasta qué punto, qué tan cierta es tu realidad o si realmente lo que estás viviendo y lo que está pasando, porque independientemente de que existan mundos alternos y todo eso, o sea, finalmente cada persona percibe las cosas de distinta manera. Sí. No digo nada. Pues yo creo que tú tocas dos temas muy importantes. El primero, sí, la capacidad de que la conciencia se vea alterada por, como lo que yo decía también, ¿no? De las sustancias y que eso, pues que no lo puedas percibir tú mismo o que para ti te parezca benéfico cuando los demás pueden juzgarlo, ¿no? ¿Quién decide, para empezar, qué es un estado de conciencia normal, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas están deprimidas y pues ellos ven todo gris, ¿no? Y negro o ansiosas, ¿no? Y todo les parece preocupante y el futuro, ¿no? Se ve mal y así, pero es su forma de relacionarse pues, con su realidad, ¿no? Y entonces la normalidad diría que están mal, ¿no? Que están deprimidos o que están ansiosos, ¿no? Que quién decide que está bien, que está mal, que es lo normal, que no es lo normal. Y la segunda cosa, pues hablas del clásico temor desde siempre de la inteligencia artificial, ¿no? Muchos científicos creen eso, que cuando se les metan los comandos y los algoritmos suficientes para que ellos mismos puedan tomar decisiones, te va a hacer la revolución, ¿no? De que todas las computadoras nos van a dominar, ¿no? Entonces, pues sí, pero, o sea, tienes toda la razón, pero entonces, ¿tú qué dirías? ¿Se puede representar la conciencia a nivel computacional o no? Yo creo que no. Yo también opino que no. Todavía no. Hoy día, no. ¿Pero es posible? Sí, sí. ¿Tú también crees Creo que que quizá más adelante Sí, quizá más adelante, pero en estos momentos no. Sí, no, no. Mira, lo hemos visto con muchos robots en el espacio, en Marte y todo eso. Son sondas con una programación, o sea, riquísima, ¿no? Y luego de repente se topan con una roca y ya, nada, o sea, ya ni siquiera para la reversa les funciona, ¿no? En la programación, ¿no? Entonces, digo, son artefactos sumamente desarrollados, pero sí necesitan aún hoy día la interfase humana. Ok, sí, sí, de acuerdo. Pero sí crees posible que en algún momento, en algunos años que avance la tecnología lo suficiente, sí van a crear conciencia propia. Claro, de hecho, pues lo que entendí en mi investigación es que una máquina, por ejemplo, mi PC, ¿no? Es consciente de toda la razón, por así decirlo, que es la información que posee, ¿no? Y va a dar razón de todas las hardware, software, ¿no? Que por así decirlo, pues es su mente y su cuerpo, ¿no? Y es consciente de todo ello. En cuanto el teclado deje de funcionar, que es hardware, entonces lo va a notar, ¿no? El equipo va a resentir ese faltante y entonces ya no va a funcionar, ¿no? Porque ya no va a recibir señales. Entonces, de alguna manera, la inteligencia artificial, por ejemplo, esta computadora que es un modelo computacional, sí tiene razón de sí, tiene conciencia de su ser, pero no tiene conciencia de su continuidad, ¿sí me entiendes? Ella no sabe que hubo un fabricante, ¿mande? Yo no sé si tenga conciencia de su ser. No, obvio no lo tiene, o sea, tiene conocimiento de que tiene software y hardware, ¿no? Digo, él no sabe que se llaman así, pero nosotros ya les dimos ese nombre, ¿no? Vaya, tiene una base de datos, sí, y recibe señales y responde a ellas, ¿no? Ese es un modelo computacional, pero no tiene conciencia de su historia, ¿sí? No sabe de dónde provienen las piezas que lo conforman, ¿no? Y cuando esté en desuso, no sabe a dónde va a ir a dar, ¿sí? Entonces no tiene uso de conciencia. Tiene conocimiento de su ser, pero no tiene conocimiento de conciencia. Pues sí, entiendo. No sé, compañeras, yo estoy muy indecisa. Yo Sí, no yo sé también.
Por eso se me hacía muy, muy benéfico esta plática previa. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros queremos aportar acerca de lo que investigamos sobre la conciencia. Mencionamos un poco sobre los temas alterados, sobre la naturaleza o los componentes físicos que forman la conciencia y bueno, también profundizamos un poco en nuestras opiniones y experiencias personales acerca de lo que es la conciencia y de lo que nos inquieta de la conciencia, porque pues hay muchas respuestas que aún no tenemos, pero pues esperamos que con estudio y con los avances científicos a lo largo del tiempo podamos ir descubriendo un poco más acerca de, pues de algo que es tan elemental en nosotros, en los seres humanos, ¿no? Porque sin ella no podríamos hacer todo esto que estamos haciendo, analizar este tema, etcétera. Eso es todo por mi parte y no sé si mis compañeros quieran agregar algo. Pues no, Muchas también gracias. por mi Usted, parte también sería todo. pues muy bien. Esperamos que le haya gustado, profesora, y nos vemos. Saludos, bye. Bye.